quiero cerrar con esta frase que puede sonar un poquito fuera de lugar, pero prometo que tiene un punto que dice la frase, vale más piel sucia por valiente que piel limpia por cobarde. Y, o sea, no es que esté diciendo que la gente que sea cobarde o algo así, no. Mi punto es, creo que la frase da un mensaje que es, vale intentarlo. Sí, vale intentarlo. Vale mejor perder intentándolo que morir sin haberlo intentado. Bienvenidos a Podcast Reset Show, un show estrenado simultáneamente en YouTube donde hablamos temas de la sociedad, religión, liderazgo, entre otros. Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí estamos en un nuevo episodio del Podcast Reset. Qué bendición por estar aquí con César. ¿Cómo estás, César? Hola, mucho gusto. Curiosamente no es primera vez que estás en el podcast. Ya habías estado, creo, en los primeros episodios con Byron, ¿te acuerdas? Sí. Habíamos estado ya en uno que grabamos hace un par de años, ¿no? Sí, ya iniciando la pandemia, creo. Iniciando. Sí, qué bendición poderte tener aquí otra vez, bro. Y hoy vamos a continuar con la serie de la temporada de cómo encontrar a Jesús. Y ya para concluir con esta serie de episodios y de temas que hemos desarrollado con diferentes líderes y diferentes personas que han estado ahí donde tú estás, y qué bendición he tenido yo de poder compartir con todos ustedes y hoy contigo, y es el tema de ¿puedo volver? César, ¿podemos volver a Jesús? Podemos volver a Jesús. Sí, de hecho, yo pasé un proceso muy extenso para regresar a Jesús. Y de hecho, cuando me dieron el tema ¿puedo volver a Jesús? Me sentí muy identificado y dije, eso es de Dios. Porque justo no tiene mucho que regresé a Jesús. Claro. Y una de las cosas que más me impactaron fueron las palabras de mi líder, que estábamos en una reunión muy X y me dijo, las personas que fueron marcadas con la sangre de Jesús van a regresar. Sí. No importa a dónde se vayan, van a regresar. Sí, amén. Entonces, es cuestión de que conocemos de dónde somos, tenemos nuestra identidad y no nos podemos olvidar que pertenecemos a Jesús. A veces las personas... ¿Por qué crees que las personas puedan llegar a sentir ese sentimiento o hacerse esa pregunta de ¿puedo volver? O sea, ¿en qué punto la gente cree que no se puede volver a Jesús? Porque yo veo la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo empezó a malgastar el dinero. Y ese creo que el punto en donde te quedas sin dinero es buen punto para regresar con el padre. Mas, sin embargo, o vio y le volteó la cara, o solo ignoró la idea de regresar con su padre y simple y sencillamente siguió embarrándose en su proceso hasta el punto en donde ya comía, o dijo, hasta los cerdos en la casa de mi padre tienen mejor comida que lo que estoy yo comiendo ahora. Entonces en ese punto ya decidió volver. Sí, bueno, yo creo que en el punto en el que uno decide volver es cuando ya no nos importa qué opine la gente, porque una de las cosas que más te frena para volver a Jesús es qué me van a decir, cómo me van a tratar, qué va a pensar la gente de que yo estoy regresando, me van a juzgar. Y hay un punto en el que dices, es más importante Jesús que lo que piensen de mí. Entonces ahí es cuando uno decide, tengo que regresar. Cuando ya no importa nada, al menos personalmente, yo pasé algo bien que me motivó a regresar a Jesús, y fue que yo una noche me acosté sin orar y sin hablar con Dios porque no me sentía bien. Dije, hoy no quiero saber nada. Esa noche yo tuve como unas pesadillas bien feas, y cuando despierto, me despierto orando. O sea, yo despierto y mi boca estaba orando. Y dije, tengo que regresar a Jesús. Tengo que volver y ya no importa lo que piensen de mí. ¿Sabes? A mí me encanta mucho, volviendo a la parábola del hijo pródigo, me encanta mucho porque la gente y el hijo pródigo regresa con su padre y le dice, trátame como uno de tus jornaleros. Hay muchas personas que se sienten como jornaleros, mas sin embargo, por más pecados y fallas que hayas podido cometer, nunca has dejado de ser hijo. Y Dios y el Padre
recoge a su hijo y hace un banquete en celebración. Le da de comer, no comida de cerdos, que fue lo que él llegó a buscar. Hace un banquete para él. Entonces, por ejemplo, cuando David, no sé si conoces toda la historia de David, pero cuando David, su hijo Absalón, subió, prácticamente le hizo golpe de estado a David, lo quería matar. David se fue del palacio, estaba huyendo, y llegó un punto en donde llegó una de las tribus, no sé si era de Benjamín o de Abraham, pero era una de esas tribus, y lo recibieron apedrado, lo apedrearon, porque decían, tú ya no eres rey. Entonces David hizo un pacto con Dios y le dijo, cuando era rey, le dijo, si yo algún día vuelvo a ver el arca del pacto, es porque aún soy digno de seguir siendo el rey. Y cuando llegó David, eso fue hace mucho antes. Todos sabemos lo que pasó, que pecó, murió su hijo, nació ta. David empezó a tener problemas emocionales, luego lo de Absalón salió y todo. Y entonces, cuando lo apedraron, su séquito, los fieles de David, lo defendieron y dijeron, David no lo vas a estar apedrando. Y dijeron, aquí lo defendemos. Y David, me encantó su actitud, pero más que todo me siento identificado con su actitud porque agarró la mano y yo me imagino que se la puso al hombro a su séquito y le dijo, no, tal vez Dios ya no cree que seas digno de seguir siendo el rey. Tal vez Dios cree que soy digno de ser apedrado. Tal vez ya yo no soy rey. Pasó lo que pasó, murió Absalón y tiempo después David terminó reinando muchos años más, hasta que vino Salomón. Entonces, hay veces que muchas personas, no porque no tengas la corona con la cual tú te mirabas, significa que sí, ya dejaste de ser rey. Una corona no te hace rey. Ojo, un grupo, un ministerio, no te hace hijo, te hace siervo. Y a veces dejamos muchas personas conforme vamos avanzando en el ministerio y olvidamos la razón por la cual nos acercamos a Dios, que fue como hijos. Y cuando dejamos de ser siervos, creemos que dejamos de ser hijos. Mas sin embargo, nunca fue así. Nunca ha sido así. Sí, al menos cuando fui a mi encuentro y conocí a Jesús nuevamente, eh, yo pasé por eso. Yo ya no me siento un buen líder, yo ya no me siento un buen cristiano, yo ya no me Ya. siento alguien que pueda aportar algo. Y un líder me dijo, es que eso al final no es lo que cuenta. Tú lo que tienes que sentirte es hijo. Ya. Porque Jesús y Dios nos adoptó como sus hijos, somos sus hijos, y al final lo demás, si servimos, si tenemos un grupo, si tenemos un ministerio, ya son cosas que Añadidas. Añadidas. son añadiduras. Claro. Pero lo que nunca tenemos que olvidar es que somos hijos. Claro. Y los hijos cometemos errores. Los hijos nos podemos apartar como, o sea, la Biblia nos puso el ejemplo del hijo pródigo, porque sabía que en algún punto podíamos dejar de sentirnos hijos. Ya. Y quisiéramos sentirnos trabajadores, quisiéramos sentirnos... O nos sentimos así ya. O hay gente que se siente así. Quisiéramos sentirnos alguien que no es digno. Ya. Pero todos somos dignos porque al final Jesús nos hizo dignos. Sí. Entonces, al final, si no te sentís bien siendo un buen líder o no sentís que eres una buena pareja de grupo, solo recordá que eres hijo. Hay veces que nosotros nos sentimos con mucha presión porque ya tomando en cuenta más que todo para liderazgos, ¿no? Para gente que lidera, si tú lideras alguna organización, si tú lideras, bueno, todos somos líderes, porque el liderazgo es influencia y todos influimos más de alguna persona, todos somos líderes. Puedes ser líder de tu casa, puedes ser líder en tu empresa, puedes ser líder en algún ministerio, alabanza, grupo, lo que sea. A veces es mucha presión. A veces es mucha presión el tal vez no está impuesto, pero el no puedes fallar.
el no tienes permitido fallar. Y, y a veces el poder regresar al punto en donde la gente sentía algún tipo de admiración junto a ti, sentía algún tipo de mentoría hacia ti, tú sientes que ya no tienes esa autoridad. Mas, sin embargo, todo esto es parte de la obra del enemigo, parte de la obra de, de, de Satanás. Porque nosotros, dice la Biblia, que en Romanos, dijo Pablo, en mi mente hay una batalla entre el bien y el mal. En mi mente se está librando una batalla de pensamientos. Y no puedo controlar eso. Nosotros no podemos controlar los pensamientos que entran a nuestra mente. Es incontrolable. Pero como bien hay pensamientos en nuestra mente buenos y malos, hay argumentos que se levantan en nuestra mente buenos y malos. Y cuando nosotros sentimos esa presión de no puedo volver, porque ya no puedo, aunque quiera entrar en santidad, ya no puedo predicar de santidad, porque la gente sabe lo que hice cuando tu pecado ha sido expuesto. O puedes decir, ya la gente ya no va a tener admiración por mí, ya no va a tener esa autoridad. Mas, sin embargo, nosotros creemos, y esto es el punto que quiero llegar, que nosotros creemos que nuestra santidad nos otorga la autoridad que nosotros podemos tener en nuestro liderazgo. Nuestra santidad puede, nuestra santidad y nuestro testimonio otorga la autoridad de nuestro liderazgo. Mas, sin embargo, toda autoridad es dada por Dios. Nuestro testimonio y santidad respalda nuestro liderazgo y nuestra autoridad. Mas no nos da la autoridad que Dios es el único que otorga. Sí. Bueno, respecto a la santidad, yo creo de que todos vivimos en la lucha constante de buscar la santidad, pero para predicar la santidad, al final nadie es santo. Yeah. Y yo siento que la manera en la que puedes predicar la santidad y puedes influenciar para que las personas busquen la santidad es cuando tú expones tu lucha por la santidad. Porque yo no puedo venir y decir, miren, quiero que sean santos si yo no soy santo. No puedo decir, quiero que hagan esto si yo no lo hago. Pero puedo hacerlo si estoy en la lucha con ellos. Porque al final ese es un líder, alguien que lucha con sus discípulos. Sí. Yo siempre le he dicho a todos, inclusive a ti y a cada uno de mis discípulos, cuando ellos me cuentan su proceso, y le digo, ahora es nuestro proceso. Cuando, desde el momento en que tú expones tu proceso conmigo, ya es mío también. Lloramos y luchamos y queremos juntos por salir adelante porque ya es parte de mi proceso. Y diciendo eso sobre de que es una lucha constante de la santidad y todo, a mí me quebranta mucho un testimonio que dijo el pastor Otoniel Font, que él tenía una deuda millonaria por haber construido su iglesia y tenía deuda, y luego vino un huracán y destruyó su iglesia. Él todavía tenía que levantar otra iglesia con la misma deuda y con la deuda que no había terminado de pagar. Luego vino la pandemia, obviamente bajado la economía de su iglesia, más él siguió creyendo en saldar esa deuda y la terminó saldando. Y él dijo que cuando él predicaba sobre sanidad financiera, la gente le decía, ¿cómo vas a predicar o sea, de no tener deudas cuando tú tienes una gran deuda? Y él dijo, yo voy a predicar de un Dios que sana aunque esté enfermo. Yo voy a predicar de un Dios que da sanidad económica aunque yo tenga deudas. Porque no porque yo las tenga significa que el Jesús que da la sanidad y da el milagro no lo pueda dar. Esa es la diferencia. Jesús vino, cumplió las leyes de Moisés, los mandamientos, los cumplió al pie de la letra todos, para que nadie se pudiera jactar de que las nuevas leyes que él diera, él no hubiera cumplido las anteriores. ¿Sí me explico? Entonces, puedo volver de la gente, del liderazgo de muchas personas, viene arraigado de no más que si podemos hacerlo, sino que no sabemos cómo. No sabemos cómo. Hay muchas personas que no saben cómo. Pues yo siento de que, al menos personalmente, yo tampoco sabía cómo volver. Intenté pasar desapercibido en mi regreso. Intenté
empezar a ir a un grupo sin que me notaran, ya no decirle a las personas estoy yendo a la iglesia, porque sentía esa presión de la sociedad, que después de que fui lo que fui líder y prediqué, yo ya no estaba ahí y ya me Ya. miraban, no haciendo cosas malas, pero me miraban apartado. Ya. Y sentía que al momento de que yo dijera así como que, ya regresé o ya los invito que voy a predicar o algo, sentía que había perdido esa identidad, esa Autoridad. autoridad, Ya. ese respeto por las Ah, personas. Y yo dije, al menos cuando fui a mi encuentro, tengo que eh, ser humilde en el sentido de que no importa lo que la gente piense, tengo que hacerlo por mí, por Dios. Y si ahí mismo me van a juzgar, no importa. mm, Porque al final yo quiero volver y el mensaje que quiero dar es este. Si te sientes presionado por la sociedad o si sientes de que te van a juzgar si regresas a Jesús, hazlo por Él y hazlo por ti. sí. Porque al final a ambos nos conviene. No, A mí me conviene seguir a Jesús y mm, a Jesús le conviene que yo le hable a las personas de Él. claro. Entonces es algo mutuo, es algo recíproco. Y al final nosotros no vivimos de la opinión de los demás. Ya. Esto lo hablaba con un amigo y era, ¿a mí me importa la opinión de las personas? Sí me importa. Sí me importa porque al final si yo vengo y predico o si yo vengo e invito a alguien, me importa lo que esa persona piense de mí. Mm, Me importa que esa persona sepa que yo estoy dedicándome a ser mejor cada día. ya. Entonces, pero tenemos que saber diferenciar qué cosas nos importan y qué cosas no. Mm, Porque sí me importa lo que piensen, pero no me importa si me juzgan. Entonces, al final regresar a Jesús es dejar al mundo por un lado, por Jesús. Dejar todo por un lado. Y Jesús lo dijo cuando estaba buscando a sus discípulos. Jesús se le presenta al rico, le dice, ¿dejas tus riquezas por mí? Y él no quiso, ¿va? Entonces es lo mismo, dejas a la demás gente por mí y tú puedes decidir. ya. Entonces, Volver. puedo Claro, volver a Jesús. claro. Es que como cuando tú tomas el pensamiento de decir, no, no, no quiero volver a la iglesia porque el qué dirán o por las personas o por sentirme juzgado. En ese momento las personas son más importantes que Jesús. O no quiero eso porque mi líder no me va a recibir con los brazos abiertos. Muy probablemente si tu líder es tu líder, créeme que yo sé que te va a recibir con los brazos abiertos. Pero suponiendo que tu mentalidad es esa, ¿va? Tu líder es más importante que Jesús. Una opinión es más importante que Jesús. El mundo es más importante que Jesús. Para volver a Jesús tienes que tener el argumento y el pensamiento y la convicción de decir no hay nada más importante que acercarme a Jesús. Ni el qué dirán, ni el servir, ni si me dan o no me dan ministerio, si me dan o no me ponen a predicar, eso no es importante. Lo importante es estar cerca de Él, estar allí, siguiéndolo, siguiendo a mi pastor, a mi líder. Si me dan o no me dan una posición, no importa. Porque uno no entró a la iglesia y no empezó a seguir a Dios por la posición, por el liderazgo, sino porque uno dice, wow, soy hijo de Dios. ¿Y quién es ese Dios que es mi padre? Y empezaste a ir y empezaste a enamorarte de Él y todo. Y es un poquito discordante el querer regresar a Dios con una mentalidad de quiero regresar a ser líder. No. O sea, este es el resumen o la conclusión de todo. Nunca has dejado de ser hijo. Tal vez te dejaste de sentir hijo. Entonces no estás regresando a ser hijo porque nunca lo dejaste de ser. Estás regresando a sentirte hijo. Es parte de la identidad. La identidad, por ejemplo, es como el mentoreo. No es, ok, yo soy tu líder. No, o sea, sí, por posición puedo ser tu líder, pero es como yo decido que tú me lideres. Yo te veo como líder y te respeto como líder. Entonces ahí ya es liderazgo. Lo mismo es, si tú eres hijo de Dios, pero si tú no te sentís hijo de Dios, no puede pasar nada. Es eso. Pues al menos yo siento que todos pertenecemos a Jesús, todos pertenecemos a su salvación porque Él vino y
murió por todos. Y Ya. así lo dice la Biblia, por todos. Mm. El que nosotros lo sintamos o el que nosotros nos acerquemos a Él es diferente. Sí, Porque al final todos somos hijos. sí. Y el volver a Jesús está, siento de que al final nunca dejamos de pertenecer. Claro. Simplemente nos sentimos lejos. Sí. Y para acercarse, yo te lo puedo decir, fue difícil. Pero cuando lo haces decís, ala, qué fácil era. Claro. O sea, Claro. uno lo siente difícil antes de hacerlo. Y cuando lo haces es, ala, ¿por qué no lo hice antes? Era muy fácil. Creo que la acción de acercarse es sencilla, más lo complicado es tomar la decisión. Tomar la decisión. Exacto. Eso. Exacto. Entonces, no puedo decirles es fácil porque fue difícil, pero tampoco les puedo decir es difícil porque se hace Aquí fácil. la producción se está riendo. Es que sí, está así. Lo que pasa es que, como te decía, la decisión es la difícil. Es como una carrera de 3 metros. Que tal vez tiene un montón de hoyos de esas calles que de aquí en mi país, ¿no? ¿Te imaginas? Las de mi barrio. La de mi pueblo, querido pueblo. Entonces es que tiene más baches que parece agua, esa cosa parece laguna. Entonces tú decís, bueno, aquí tal vez si corro esos son 3 metros. Pero ¿y si me caigo? ¿Y si me doblo el tobillo? ¿Y si me quiebro la cara y todo? Pero son 3 metros. Pero ¿y sí? ¿Y sí? Entonces es tomar la decisión de decir, no importa si me caigo, si me doblo, si me quiebro, pero si Jesús está del otro lado, prefiero caerme por intentar acercarme a Jesús que quedarme quieto sin intentarlo. Sí, yo escuché una frase muy buena sobre las adicciones y es que prefiero caer del segundo piso a caer del rascacielos, ¿verdad? Y es que cuando uno mm, sabe que es complicado, al final no lo intenta. Porque Ya. dice, prefiero estar acá, por ejemplo, con el tema de las adicciones, ¿va? Prefiero mm, nunca dejar de ser adicto a intentar serlo y a los 3 meses recaer. O intentar serlo y a los 5 meses recaer. Ya. Y eso pasa con el quiero volver a Jesús. Pero ¿qué pasa si el siguiente año yo me vuelvo a sentir mal o vuelvo a tener un problema y me alejo? Y ese miedo muchas veces frena la decisión. Y al final es cuestión de carácter y es cuestión de saber que Jesús no te abandona. Jesús Ya. no te deja. Y quiero dar un versículo así muy rápido. Y es en el Salmo 139. Te lo voy a parafrasear porque no me lo sé así al 100%. Pero dice, aunque suba al cielo o esté en el fondo del mar, allí estás tú. Amén. Aunque esté en las tinieblas o esté en la luz, allí estás tú. Amén. Y eso es lo que quiero decir. Nunca dejamos de pertenecer, solo nos sentimos lejos. Porque Jesús siempre está con nosotros. Ya. Jesús vive en nosotros. Sí. Y al final su presencia siempre está con nosotros. Amén. El volver a Jesús es más que todo el sentirnos cerca otra vez o el acercarnos íntimamente a Él. Ya. Porque Él no se aleja de nosotros, No. jamás se va a alejar de nosotros. Y nosotros, aunque lo intentemos, no nos podemos alejar de Claro. Él. Simplemente nos sentimos lejos. Sí, o solo hacemos de la vista gorda. Sí, porque O como decimos aquí coloquialmente, la vaca. Nos hacemos la vaca. Nos hacemos la vaca. O sea, Él está ahí atrás de nosotros, está con nosotros, pero nosotros simplemente no volteamos a ver ahí. Queremos hacer de cuenta que no existe, que Él no está con nosotros. Pero es imposible. Es imposible sentir esa presencia. Y quiero cerrar con esta frase que puede sonar un poquito fuera de lugar, pero prometo que tiene un punto que dice la frase, vale más piel sucia por valiente que piel limpia por cobarde. Y, o sea, no es que esté diciendo a la gente que sea cobarde o algo así, no. Mi punto es, creo que la frase da un mensaje que es, vale intentarlo. sí, Vale mejor perder intentándolo que morir sin haberlo intentado. Y vale mejor intentar acercarte a Jesús, aunque te critiquen, aunque te caigas, o sea, con la metáfora de la carrera de 3 metros, ese pique de 3 metros, vale más hacerlo aunque te quebres, vale más quebrarte la pata intentando acercarte a Jesús que quedarte ahí inerte, muerto,
viendo cómo Jesús está tan cerca, pero a la vez no tomas la decisión de acercarte a vos. Exactamente. Entonces, qué bendición por haber tocado este tema y poder haber concluido esta temporada contigo, César. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decir antes, así para cerrar? Yo quiero motivar a la gente a acercarse a Jesús. Quiero motivar a la gente a seguir sintiéndose hijo, porque al final todos somos hijos, solo que muchas veces no nos sentimos así. Yeah. Y no importa si eres líder, pastor, empresario, o si no conoces a Jesús, que me imagino que ya con los podcasts ya lo conociste. Amén. Pero si aún sientes que no lo conoces, Jesús está contigo, su presencia siempre irá contigo. Amén. Y toma esa decisión, porque vale la pena tomar esa decisión. Qué bendición, qué bendición. Y quiero invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en @ResetGroup 2019 en Instagram y como Reset Group en Facebook. Y también en YouTube nos puedes encontrar en mi canal como @AngeloCepeda. Esperamos que estén siendo estos podcasts de bendición para tu vida. Próximamente una nueva temporada con nuevos temas. Te invitamos a que le des like en Spotify. Y bendiciones, un abrazo y besos. Chao.